Especializada, hoy vamos a trabajar y vamos a ver lo que es la escritura expositiva. Lo primero que debemos señalar es que la escritura y todo texto expositivo busca explorar y presentar información. Se basa en hechos objetivos, en los ámbitos académico y personal, buscan informar, explicar y describir, sigue ciertos modelos estructurales de organización de acuerdo al tipo de texto que es y es claro en la presentación. El primer texto que vamos a ver dentro de la escritura expositiva es el ensayo. Los orígenes del ensayo se remontan a Michel de Montaigne, quien fue el creador de este género literario. ¿Por qué? Porque este género se va a diferenciar cuando nosotros trabajamos en literatura, nosotros encontramos tres géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. El ensayo es un cuarto género literario. A pesar de ser considerado parte de los textos no literarios, se considera como un cuarto género literario dentro de lo que es el imaginativo, lo que es la literatura de ficción, porque se basa principalmente en analizar este tipo de texto. Y de acuerdo a sus orígenes, este género literario es el más apropiado para transmitir ideas y críticas de textos literarios. El ensayo tiene como tema central el análisis de ideas y el ensayista debe acercarse a esa idea con moderación, dejándose guiar por el sentido común y la racionalidad, es decir, por la parte objetiva, por el raciocinio, el intelecto. Es por ello que el ensayo regularmente está constituido a partir de la lectura de otro escrito, la contemplación de una obra artística o la íntima resonancia de una idea ajena. Para Georg Lukács, autor de El alma y las formas, la ironía del ensayista consiste en estar aparentemente siempre ocupado de libros, imágenes, objetos artísticos o cosas mínimas, cuando en verdad está siempre hablando de esas cuestiones últimas de la vida que de una u otra manera inquietan o atormentan. El ensayista entonces siempre está pensando y analizando más allá de los límites, siempre está cuestionando todo. La ironía es, de este modo, la estrategia o recurso que emplea el ensayista para sus preguntas más radicales. La palabra ironía e ironia tiene, y fue para los griegos, lo que hoy llamamos disimulo. Deriva de eromai, yo pregunto, y constituye, por lo tanto, una interrogación enmascarada, o como dice el diccionario, el arte de preguntar fingiendo ignorancia. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del ensayo? El escepticismo es lo primero que debemos encontrar. Es una forma de humildad frente a aquello que efectivamente podemos llegar a saber. ¿Qué puedo llegar a saber? El conocer es un camino que se debe recorrer paso a paso, sin apresurarse y dudando de lo que se ha pensado antes sobre el asunto. Es decir, nunca debemos dar por sentado algo. El epicureísmo, poder llegar a comprender la distinción entre lo verdadero y lo falso. Se plantea la duda: ¿cómo llegar a la verdad desde la razón? Sufrir todos los apremios por encontrarla. Y la metodología: el ensayista no posee la verdad, no tiene el camino, por lo menos finge no tenerlo. El ensayista se hace camino al andar y junto a sus lectores llega a la verdad. Es decir, a raíz del cuestionamiento continuo, el ensayista va develando la verdad en relación a un texto. Tenemos diversos tipos de ensayos. El descriptivo responde a las preguntas de tipo cognitiva memoria y convergentes, es decir, va a describir ciertos elementos de un texto. El narrativo se utiliza cuando se trata de un evento importante o un tema libre, es decir, vamos a relatar sobre un tema. Y a partir de esa narración vamos a descomponer las partes. El expositivo desarrolla un asunto o tema en que se presentan datos e información que sustentan dichos datos e información, es decir, que van a apoyar el punto de vista. Que el argumentativo desarrolla un asunto o tema en que se establece un argumento a favor o en contra. Ejemplos. Si en una novela nosotros nos centramos en el análisis de los personajes, el ensayo va a ser de tipo
tema, idea, discurso crítico. Si nos centramos en el acontecer, va a ser un proceso deductivo, inductivo o de antecedentes. Y si nos centramos en analizar el tiempo-espacio, va a ser un ensayo de tipo dimensión concreta del tema o idea. En esos elementos nosotros nos vamos a fijar y vamos a desarrollar a lo largo del ensayo que estamos escribiendo. Ejemplos. Tenemos aquí Ensayos del siglo XX, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Este libro profundiza sobre el tema de la mujer y su sitio en la sociedad. Es de tal importancia este ensayo que se organizaron movimientos feministas importantes en la década del 50 en los Estados Unidos, preparados para la lucha de lo que ellas consideran estructuras opresoras. Aquí tenemos un ensayo con un gran revuelo social y una gran importancia y trascendencia para lo que son los movimientos feministas posteriores al siglo XX. Dentro también de los ensayos del siglo XX tenemos el mito de Sísifo de Albert Camus, que reflexiona sobre los temas del suicidio y su capacidad de dotar de libertad al individuo. Recordemos que Sísifo fue este héroe clásico condenado a subir una roca hasta la cima de una montaña. Luego que la subía y la tenía ya en la cima, la roca volvía a caer y Sísifo tenía que volverla a subir. Entonces aquí tenemos este mito aplicado a la reflexión en torno a este tema tan controversial que es el suicidio y la capacidad de libertad. Como el suicidio nos da esa capacidad de decidir sobre nuestras vidas. Otro ensayo importante durante el siglo XX es La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, filósofo español preocupado por la invasión de un nuevo sujeto en la vida contemporánea, el hombre masa. El hombre masa es este hombre que vive por lo que son las tendencias y lo que son los medios de comunicación masivos, por esta información. Este hombre que es bombardeado a diario por un sinfín de información y en el fondo no sabe qué cosa considerar como verdadera y cuál como falsa. En esta diapositiva tenemos una cita de El mito de Sísifo de Albert Camus. Todos los especialistas de la pasión nos lo dicen. No hay amor eterno si no es contrariado. No hay pasión sin lucha. Ensayos del siglo XX en Latinoamérica. Tenemos de Simón Bolívar, Carta de Jamaica, de Andrés Bello, El discurso de instalación de la Universidad de Chile, Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, José Martí, Nuestra América, y Walt Whitman. Nuestra América se centra principalmente en la identidad de América Latina, José Enrique Rodó, Ariel, Pedro Enríquez Ureña, La Utopía de América, Alfonso Reyes, La Inteligencia Americana, Luis Oyarzún, Resumen de Chile, Madres y Guacho de Sonia Montesinos y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Madre y Guacho también parte de lo que es identidad latinoamericana y El laberinto de la soledad de Octavio Paz también se centra en el mismo tema, pero aplicado solo a lo que es la identidad mexicana. El ensayo y su vínculo con la crítica. Si nosotros analizamos qué es una crítica, es el arte de juzgar el valor, las cualidades y defectos de una obra artística. Discurso que tiene como objetivo el descubrir el estilo y los materiales, cómo se construyen una obra. Y el ensayo está a la par de la crítica, porque el ensayo también es el arte de juzgar el valor y las cualidades, como también analizar lo que es el estilo y los materiales que van a constituir a la obra artística. Partes de un ensayo de acuerdo a su estructura. Podemos tener una estructura analizante o deductiva. Expone en primer lugar la tesis o el tema que se abordará y luego se desarrollan los argumentos vinculados con dicha materia y que van a apoyar esta tesis, ¿cierto? Sintetizante o inductiva. Primero vamos a explorar y vamos a señalar los argumentos y datos y luego a partir de estos argumentos y estos datos, como conclusión final se plantea el tema o la tesis. La encuadrada, la estructura de la parte del ensayo
En cuanto a estructura encuadrada, la estructura más escolar inicia con la exposición de la tesis o del tema, luego debate los argumentos y posturas y finalmente reelabora la tesis tomando en consideración lo hallado en el medio. En cuanto a estructura, tenemos una introducción donde se determina el objetivo del trabajo, se explican los antecedentes del tema, define la organización que tendrá el ensayo, incluye una idea innovadora o sorprendente. Esta, recordemos, es la estructura encuadrada. Encuadrada parte de lo que es la estructura escolar. Volvemos a la siguiente diapositiva. En el desarrollo se hace un análisis comparativo de la situación, profundiza en cada argumento, aporta información de fuentes de confianza, aclara las dudas iniciales y en el desenlace hacemos un resumen de las preguntas respondidas, expone las conclusiones a las que se ha llegado, termina con un pensamiento interesante, impactante y o una pregunta para una futura investigación. Puede que aparezca esta pregunta como puede que no aparezca. Eso es todo en relación a lo que es el ensayo.